Hola, hola. Muy buenos días. Señor sea guardando sus vidas en esta mañana preciosa. Bueno, Dios mío, me van a disculpar un momentico. ¿Qué fue? Dios. Ay, Padre Santo, bueno, bendito Dios. Hoy ha sido un poco difícil porque estoy de abuela y despachando a la niña al colegio y pues entonces me ha tocado correr un poco con el cafecito, pero bueno, aquí estamos dándole la gloria y la honra a nuestro Rey, dándole gracias por un nuevo día, por un nuevo tiempo y por esta nueva oportunidad de compartir un delicioso café con nuestro amado Señor, Él en medio nuestro y compartiendo su preciosa palabra. Gracias, oh Rey del cielo, por este nuevo tiempo, por esta nueva oportunidad, Señor. Y te pido, oh Rey, que esta corta enseñanza, esta corta reflexión llegue al corazón de cada una de las personas que lo van a escuchar ahora conectadas directamente o después cuando en otro momento puedan disfrutar de él. Muy buenos días, Amparito, Dios te guarde. Y bueno, seguimos en nuestro caminar por los profetas menores del Antiguo Testamento. De verdad que ha sido bien hermoso este pequeño recorrido que hemos venido haciendo a través de los diferentes hombres de Dios que Él usó para llevar a su pueblo mensajes de exhortación, más que todo porque la profecía, más que todo es para exhortar, para llamar la atención al pueblo, aunque también él siempre también les daba esa profecía de ánimo, de esperanza, de promesas que llegaban al corazón del pueblo para que cobraran ánimo y pudieran hacer lo que él les enviaba a decir. Seguimos entonces hacia este proceso, este caminar de conocer cada uno de estos hombres y hoy le toca el turno al famoso Jonás. Aunque ya hemos venido escuchando hablar de Jonás, el pastor Jorge habló un domingo en una prédica sobre Jonás y la pastora Janet ha traído varios cafecitos acerca de este, digamos, sui generis, porque es un profeta un poco diferente a los demás profetas. El famoso Jonás, dice, el profeta que huyó o trató de huir de Dios, porque de Dios nadie puede huir. ¿Y qué sabemos de Jonás? Jonás era, dice ahí en el mismo libro, que debe ser escrito por él, dice que era hijo de Amitai y era oriundo de un pueblo llamado Gat-Efer, que estaba cerca a Nazaret. Y esto hace que Jonás sea uno de los pocos profetas que fueron oriundos de Israel, del reino del norte. La mayoría de los profetas eran oriundos de Judá, del reino del sur. Él fue originario, nació en la parte que pertenecía al reino del norte. El profeta Jonás, vamos a verlo aquí en una perspectiva un poco diferente a la que nos mostró la pastora Janet. Jonás es el evangelista más grande del Antiguo Testamento, aunque no parezca. Contra viento y marea, en contra de su voluntad, pero fue el evangelista más grande del Antiguo Testamento. Y pero no lo recordamos como tal, sino como el que fue tragado por un pez, el que no quiso hacer la voluntad de Dios en un principio, el que se puso remolón, el que se molestó con Dios, y eso es lo que nos queda en realidad de Jonás. Pero pensemos en él como un hombre, sí, pensamos en él como un hombre obstinado, egoísta, que rehusó hacer la voluntad de Dios. Generalmente lo vemos desde ese punto de vista. Pero Jonás en realidad fue un gran evangelista
que lideró un enorme avivamiento en una tierra pagana. Porque por lo general el Señor enviaba a sus profetas a su propio pueblo para que su pueblo se arrepintiera y tuviera la oportunidad de volver a Él. Pero esto fue como algo extraño de, para Dios mostrarnos que no hace acepción de personas y que para Él todas las personas son importantes, son iguales y que, como dice ya en el Nuevo Testamento, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esta enseñanza podemos ver el gran amor de Dios por la humanidad. Entonces, Jonás fue usado con este fin. Por eso él le pareció esto tan raro y no quería hacerlo. Él fue un gran evangelista, más que pero tenía que tener en cuenta, perdón, que todos los convertidos necesitan un seguimiento. Y Jonás fue un hombre a quien Dios usó para llevar a cabo una maravillosa campaña evangelística. Pero su reacción posterior fue de amargura y hostilidad hacia Dios. Un evangelista extraño. Él fue a regañadientes, pero luego lo hizo, llevó el mensaje, dio ese mensaje, tuvo que haberlo dado con una gran convicción, a pesar de que no quería darlo, él creía en ese mensaje, que es lo importante. Cuando el mensajero cree en el mensaje, es muy fácil darlo. Para él, él creía en el mensaje, él creía en Dios, él sabía quién era Dios, él conocía a Dios, él sabía que Dios podía salvar a ese pueblo. Con lo que él no contaba es que ese mensaje que él dio con tanto poder, con tanta fuerza, entrara al corazón de los ninivitas. Él no pensó que eso podría ser posible, que ese mensaje rompiera estructuras allí en los ninivitas. Este es un ejemplo en la Biblia de un mensaje que se entrega a pesar del mensajero. A pesar del mensajero, sin embargo, Jonás dio el mensaje y lo dio con poder, porque ese mensaje hizo lo que el Señor había dispuesto con él. Jonás sabía que Dios sería misericordioso y que daría marcha atrás de su intención de destruir a los ninivitas. Y él no quería que los ninivitas se salieran con la suya. ¿Has sentido tú alguna vez algo así? ¿Te ha parecido que Dios no debió perdonar a alguien que a tu parecer no merecía el perdón? Hemos podido llegar a pensar eso y de pronto molestarnos porque a unas personas que han hecho tanta maldad, y yo sé que hay mucha gente que critica eso de Dios, le critica eso a Dios, asesinos, personas que han hecho tanto mal, y llega el momento en que se arrepienten y Dios los perdona y se convierten, como un Pablo, por ejemplo. Y muchas personas se molestan por eso, porque quieren aplicar su propia justicia y quiere que Dios los desaparezca. Pero sin embargo, Dios no quiere que alguien sea destruido, sino que todos se arrepientan, incluso un pueblo pagano como Asiria. Terrible eso que vemos. Los tipos, como dicen por ahí, los tipos malos también necesitan misericordia. Y hay algo que puede fastidiar más que ver una persona malvada recibir misericordia. Eso molesta. La verdad, no sé si ustedes, pero a mí sí me da como una rabiecita. Las personas quieren ver siempre, nosotros queremos ver que los tipos malos reciban su merecido. Muy pocas veces nosotros oramos para que los malos se conviertan. Generalmente oramos para que los malos reciban su castigo, reciban el castigo. Y Jonás por segunda vez profetizó a Nínive y los ninivitas se arrepintieron, algo que él no esperaba. El corazón de Dios se conmovió por los ninivitas que iban camino al infierno. Y Jonás sentía tal frialdad hacia los ninivitas desde el principio y tal amargura
por el resultado favorable hacia ellos después que se arrepintieron. Porque Jonás estaba listo para morir en el lugar de seguir pensando en eso. Prefería morir al ver cómo Dios había perdonado a esta gente, cómo esta gente se había arrepentido. Y eso era algo que a él no le cabía en la cabeza. Él había visto tanta maldad en esa gente porque el pueblo de Asiria se encarnizó contra Israel. Y en el corazón de Jonás había mucho rencor. Así que él prefería morir que ver la redención de los ninivitas. Jonás era una herramienta sin filo con la que Dios debía trabajar. Pero Dios habló su verdad y su compasión a través de este hombre que tenía prejuicios contra los asirios y deseaba solamente su destrucción. Podemos hacer gestos de desaprobación por Jonás, pero si somos sinceros, reconocemos en su historia una experiencia por la que todos pasamos alguna vez, en que resentimos la dirección soberana de Dios en nuestras vidas. Nuestros planes se ven frustrados, por lo menos temporalmente, y nuestro estrés se dispara más allá del techo cuando los planes soberanos de Dios se sobreponen a nuestros planes. Todos hemos sentido eso que sintió Jonás, porque para él estaba seguro de que él iba a predicar, y él predicó con poder. Pero él creyó que no iba a pasar nada. Él creyó que los ninivitas eran tan perversos que no podían cambiar. Y eso le dio mucho estrés, el ver que sí pasó. Y muchas veces a nosotros también nos pasa, que hay cosas que el Señor, sus planes se sobreponen a los nuestros, y nosotros esperamos algo y Dios hace todo lo contrario, y eso nos da estrés y nos molesta. Hay algunos que tal vez han dicho, algunas mujeres de pronto que salen embarazadas y no tenían planificado un bebé, o la pareja, y dicen, ay no, otro bebé. Pero resulta que sí estaba en los planes de Dios. O un traslado de empleo, otra ciudad, irme para otra ciudad, un cambio en el ministerio, no, un liderazgo, no, yo no me voy a hacer cargo de eso, pero está en los planes de Dios. Está en los planos de Dios, y entonces esos planes de Dios se sobreponen a los nuestros y nos meten en un estrés que no sabemos qué hacer, y nos molesta cuando hay algo más. Los planes de Dios son mucho más importantes que los nuestros, se sobreponen a los nuestros. Podemos decir, ay no Señor, cualquier otra cosa, pero eso no. Ay, eso no Señor, pero Jonás, el Señor sí dice que sí. Así que podemos mirar a Jonás con bastante objetividad. De pronto fruncir el ceño, criticar su respuesta, pero debemos parar y preguntarnos, nosotros no hemos hecho cosas similares en nuestra vida. Esperamos que Dios obre de una manera y obra de otra, y nos molestamos y nos aburrimos y nos deprimimos. Eso le pasó a Jonás. Así que, pero no lo critiquemos, porque nosotros también podemos vivir algo como eso. Nuestra inclinación egoísta y carnal exige ejercer nuestra propia voluntad, nuestros deseos ambiciosos. Estos deseos nos instan a orar primero por nuestra voluntad y luego imponerla, porque cuando oramos le presentamos a Dios nuestra voluntad, le pedimos a Dios cómo queremos que Él haga las cosas. Tratamos de imponer nuestra voluntad a Dios en medio de las oraciones. No es, y de pronto añadimos, Señor, hágase tu voluntad, pero ya le hemos dicho la nuestra. Ya en la oración le hemos dado toda la retahíla de qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Dios podrá estar enviando un gusano para que se coma tu planta, porque te estás perdiendo el arrepentimiento de Nínive. Por estar enfurruñado, por estar mal geniado, porque el Señor no hizo las cosas como tú quieres, te estás perdiendo el actuar, el accionar
de Dios en una situación que ni siquiera has visto, que no la has discernido. El Señor quiere que disfrutes el accionar de Él. No importa que no lo entendamos. Tal vez Él te despertó de tu adormecimiento y de pronto te sientes irritado. O tal vez te sientes amenazado porque Él está obrando en la vida de alguien que dabas por perdido y te lleva a la delantera. Si este es el caso y no estás alineándote a la manera en que Dios está orando, entonces estarás bajo tensión. Y no pidas, no ores que Dios te quite la presión. Ora pidiendo que Él retire el pecado. No ores por ser alejado de los vientos que te golpean. Ora para que aprendas las lecciones que Él te está enseñando en medio de la tormenta. Es posible que en estos momentos no estés de acuerdo en cómo está obrando Dios en tu vida o cómo está obrando en una persona que está cerca a ti, por la que tú vienes orando y tú no ves que pasa nada y tú ves que de pronto esa persona le están saliendo las cosas bien a pesar de que no está obrando según tus criterios, pero es Dios quien está orando y Dios sabrá. Así que disfruta más bien ese proceso. Disfruta lo que Dios está haciendo en esa persona o lo que Dios está haciendo a través de tus tormentas, a través de tus circunstancias. El Señor obra en las personas para mostrarles su misericordia y compasión, a veces a pesar de los mensajeros, a pesar de que el mensajero no esté de acuerdo, a pesar de el Señor obra. Así que a medida que crezcamos en el reconocimiento de que somos receptores de su misericordia, nuestros corazones se alinearán con Él, se alinearán con el corazón de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer para tener paz, para tener una vida de tranquilidad, alinear nuestro corazón con el de Dios, caminar a su ritmo, acompasado el corazón de nuestro con el corazón de Dios. Entonces tendremos compasión por los perdidos y esperanza por sus arrepentimientos. Cuando nosotros alineamos nuestro corazón al de Dios, cuando esperamos y vemos lo que Dios está haciendo en las personas por las que hemos orado o por las que hemos llorado, y aún por las que de pronto nos han hecho daño, por aquellos que se han portado mal y a veces no nos atrevemos a orar por ellos. Deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo porque de una u otra forma Jonás lo hizo. Lo hizo y cuando lo hizo creyendo, porque si no, no hubiese pasado nada. Cuando él decidió obedecer, ir y dar el mensaje, lo dio con convicción, a pesar de que creía de que no iba a pasar nada. Es que es algo bastante extraño. Él pensó que no iba a pasar nada. Sin embargo, él dio un mensaje de un Dios al cual él creía, en el cual él alababa y adoraba. Entonces, la verdad que este profeta da mucho para pensar, para aprender, porque es especial, es diferente a todos los demás profetas que el Señor usó. Así que permita que Dios lo use, permita que Dios obre a través de sus oraciones por aquellos perdidos, por aquellos por los que de pronto usted no da un peso y dice, ese no va para ningún lado. Pero ore y ore con convicción, sabiendo y conociendo a un Dios grande, poderoso, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy buenos días, saludo por aquí a mis amadas hermanas que se conectaron en este día. Bueno, ya saludé a Amparito, Ceci, buenos días. Por aquí veo a Yorce. Muy buenos días, Yorce, un abrazo. Y a todos los demás que se han conectado que no logro ver. Gracias por compartir este delicioso café. Señor, te bendigo en esta mañana, oh Rey,
Y te pido, Señor, que sanes nuestro corazón, Padre. Que si en nuestro corazón alguna vez ha habido resentimiento, dolor, porque has perdonado a alguien que de pronto pensamos que no merecían tu perdón, Señor, perdónanos, Padre, a nosotros, porque todos, Padre del cielo, Señor, pueden recibir ese perdón por el cual tu Hijo amado murió en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a perseverar en oración por las almas perdidas, por aquellos que no te conocen, Señor, Padre del cielo, que puedan proceder al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, a orar, a clamar para que el Evangelio siga extendiéndose, Padre, hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor. Bueno, mis amadas, muy buenos días y que sigan disfrutando este delicioso café. Y los invito el próximo viernes a un nuevo cafecito con Dios. Chao, chao, bendiciones, un abrazo, feliz día.